La clase pasada, o la teoría pasada, hablamos sobre gestión de proyecto y hablamos sobre la importancia de la planificación. En particular, hablamos sobre la planificación en nuestro equipo de trabajo, la planificación organizativa, cómo organizar de manera óptima nuestro equipo de trabajo. Y en esta teoría vamos a hablar sobre la planificación temporal. Es decir, cómo vamos a planificar nuestro proyecto a lo largo del tiempo. Y para eso vamos a definir lo que es planificación temporal. Planificación temporal es una actividad que distribuye el esfuerzo estimado a lo largo de la duración prevista del proyecto. Fíjense que habla de esfuerzo estimado y la duración prevista del proyecto. Si nosotros estimamos mal el esfuerzo y estimamos mal la duración del proyecto, lo que vamos a lograr es que nuestro proyecto no termine correctamente. Y eso lo que va a implicar que nuestros clientes estén insatisfechos, que nosotros tengamos costos adicionales, etc. Por lo tanto, es prioritario lograr estimar el esfuerzo y la duración del proyecto de manera óptima. La calendarización o la designación de la fecha de final de nuestro proyecto se puede dar de dos maneras diferentes o en dos casos diferentes. La primera es cuando nuestro cliente nos establece una fecha final, ¿sí? Cuando viene el cliente y nos dice que requiere de un software, un servicio, un producto en tanto tiempo o para tal fecha. El otro caso sucede cuando la fecha final la establece o la fija el desarrollador, ¿sí? En ese caso, nosotros podemos optimizar el uso de los recursos, ¿sí? Porque podemos lograr definir la fecha final en el momento que realmente podamos. Sin embargo, con el caso anterior, nosotros tenemos que tratar de adecuar nuestros recursos a la fecha que estableció el cliente. De todas maneras, el primer caso es la más frecuente, o sea que nuestro calendario del proyecto la mayoría de las veces va a tener una fecha final establecida por el cliente. La calendarización entonces va a estar compuesta por tareas, que es una secuencia de acciones a realizar en un plazo determinado, el desarrollo de un caso de uso o la entrevista a un cliente o la validación a una función, a una funcionalidad, etcétera, ¿sí? Cada una de las tareas que por las cuales está compuesto nuestro proyecto es una tarea, ¿sí? También está lo que se llama tarea crítica. Esa tarea crítica es aquella tarea cuyo retraso genera un retraso en nuestro proyecto, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros requerimos que una funcionalidad esté terminada para comenzar con otra parte del proyecto, esa funcionalidad terminada pasa a ser una tarea crítica. Y por último está el hito. El hito es algo que se espera que esté hecho para alguna fecha. Por ejemplo, que hayamos testeado un módulo, que haya una característica del funcionamiento que esté funcionando, que haya un documento terminado, etc. ¿Sí? Eso se llama hito. Establece un punto de partida. Y las tareas, cada una de las tareas va a tener 4 parámetros. Primero está el precursor, que es el evento, tarea, conjunto de eventos, algo que sucede o que debe suceder antes que esta actividad comience, ¿sí? Que tiene que ocurrir antes que esta actividad o tarea comience. Por otro lado está la duración. La duración es la cantidad de tiempo necesaria para completar la actividad, ¿sí?
Luego está la fecha de fin, ¿sí? Tenemos la duración, podemos establecer una fecha estimada para la cual la actividad va a estar completa. Y por último está el resultado, que logramos cuando esa tarea se termina, ¿sí? Hemos generado un hito, hemos definido un componente, hemos logrado un documento, etcétera, etcétera. Para realizar correctamente esta planificación temporal es muy importante lograr verla visualmente, ¿sí? Y por lo tanto es importante la definición de lo que se llama las redes de tareas o la red de tareas. La red de tareas es una representación gráfica del flujo de tareas desde el inicio hasta el fin del proyecto. Esa red de tareas y de manera gráfica me permite ver, por ejemplo, la secuencialidad de las tareas o incluso si hay algunas tareas o actividades que se pueden realizar en paralelo o la interdependencia que existe en ellas, entre ellas. Por ejemplo, en este caso vemos un gráfico muy general, muy macro, donde comienza con una actividad que es 1.1, luego sigue con la 1.2 y a partir de que termina la 1.2 se pueden ejecutar o se pueden realizar 3 actividades o tareas en forma paralela, que serían la 1.3, 1.3a, 1.3b o 1.3c. La 1.4 requiere que las otras 3 estén terminadas, por lo tanto se logra ver que hay una dependencia de esas 3 actividades anteriores, ¿sí? Todo eso podemos verlo visualmente en la red de tareas. También hay una forma muy utilizada en otra época, pero incluso ahora hay algunos programas que aún la siguen usando, que es el método Gantt. El Gantt nos permite ver de manera gráfica también las actividades. Fíjense que en la columna primera vemos una lista de todas las actividades o tareas que vamos a realizar y en la parte derecha vemos la secuencialidad de las tareas, la duración de las tareas, la dependencia de las tareas, el paralelismo que tienen cada una de las tareas, hasta incluso podemos establecer cuáles son las tareas que logran terminar o que terminan con un hito, que son los rombos negros que tienen, que ven ahí en la gráfica. Pero nosotros nos vamos a abocar en 2 métodos más claramente. Uno es el PERT, que son las siglas en inglés, y el PERT es un método que fue creado para proyectos de programas de defensa del gobierno norteamericano, que fue realizado entre el año 58 y 59. Este método se utilizaba o se utiliza para controlar proyectos de gran cantidad de actividades, ¿sí? Donde los proyectos eran grandes. Y lo que proponía este método era la red de tareas, de la misma manera que vimos recién, pero incluso incorporándoles tiempos más probables a cada una de las tareas, más optimistas y más pesimistas. Por lo tanto, no era muy determinado cuál era el tiempo que iba a durar cada tarea. Por lo tanto, se llama un método probabilístico. Por otro lado está el CPM, ¿sí? Que también son las siglas en inglés, que también fue desarrollado más o menos entre el 56 y 58 por empresas americanas y se utiliza en proyectos de poca incertidumbre, ¿sí? De proyectos más chicos. Y lo que tiene este método es que al ser para proyectos más chicos, propone, además de la red de tareas, trabajar con un tiempo de inicio temprano y un tiempo tardío, ¿sí? Por lo tanto, se llama determinístico. Ambos tenían las cosas buenas y las cosas malas, ¿sí? Entonces, lo que se logró hacer
fue, o lo que se decidió hacer, mejor dicho, fue tomar lo mejor de ambos métodos y definir uno nuevo que se llama el método de camino crítico o PERT-CPM, donde toman un poco de cada uno de los dos métodos. Este método propone seguir 6 puntos. Esos puntos son los que ven a continuación. El primer punto dice establecer la lista de tareas, nuestras tareas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos las tareas de la A a la G. Luego propone fijar dependencia entre las tareas y la duración. La duración puede ser en horas, minutos, días, meses, lo que ustedes requieran para ese proyecto, ¿sí? Y la dependencia es ¿qué necesita la tarea para poder comenzar? Fíjense que la tarea C, por ejemplo, requiere que la tarea A haya terminado, ¿sí? O la tarea F requiere que tanto la tarea C, la D y la E hayan terminado. Una vez que tengo la lista de tareas con dependencias y duración, construyo la red. Esa red se inicia con un nodo, que es el inicio, ¿sí? Que siempre es el tiempo 0, y se termina con el nodo fin, que es el tiempo donde se termina el proyecto. Entonces, construimos la red, numeramos los nodos, ¿sí? Y luego el quinto punto es calcular la fecha temprana y la fecha tardía para cada uno de los nodos, ¿sí? Los nodos serían nuestras actividades o tareas. Una vez que tengo las fechas tempranas y las fechas tardías, calculo el camino crítico que une, que establece la red. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, tomando el ejemplo anterior, vimos que establecemos una lista de tareas. Están las tareas desde la A hasta la G, cuáles son las predecesoras y cuál es su duración, ¿sí? Que sería el punto 2, en la columna 2 y la columna 3. Una vez que tengo esta lista, me propone o me dice que tengo que construir la red. Una vez que tengo la red, numero los nodos y le agrego la duración de cada uno. ¿Qué significa? Que la tarea A dura 2, entonces, cuando empieza C, cuando pasan esos 2, que podrían ser días, minutos, horas, lo que ustedes digan. Entonces, A dura 2, C dura 4, etc. Y entonces nos queda la red con la numeración de los nodos y la duración de cada uno de ellos. Lo que me está faltando ahora es calcular las fechas tempranas y tardías para cada nodo. La fecha temprana se saca de la fórmula TEJ, donde TEJ es la fecha temprana del nodo destino, que es igual a TEI, que es la fecha más temprana del nodo origen, más TIJ, que es la duración de la tarea desde el nodo I hasta el nodo J. Ejemplo, si yo estoy queriendo sacar la fecha temprana de A, digo que es igual a la fecha temprana del nodo inicio, que es el nodo origen, más la duración desde inicio hasta A. Como el nodo origen, el nodo inicio, tiene una fecha temprana 0 y la duración entre 0 y A es 0 también, perdón, la duración entre inicio y A es 0, la fecha temprana de A es 0. Otro ejemplo, digo que la fecha temprana de C es igual a la fecha temprana de A más la duración desde A hasta C. Por lo tanto, la fecha temprana de C es 2. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, F requiere que ¿Qué pasa cuando hay un nodo que requiere que más de un nodo o tarea haya terminado para poder ser ejecutado?
es el caso del nodo F, que requiere que el nodo C, el nodo D y el nodo E hayan terminado, o la tarea C, la tarea D y la tarea E hayan terminado. ¿Cuál es la fecha temprana del nodo F o de la tarea F? En ese caso se calcula la fecha temprana de F viniendo por el camino de C, la fecha temprana de F viniendo por el camino de D y la fecha temprana de E viniendo por el camino de F, viniendo por el camino de E, y sacamos el máximo. Si calculamos y hacemos las cuentas, lo que encontramos es que la fecha temprana de F va a ser 12, porque es el máximo entre los tres caminos que recién les comenté. Entonces ahora nos falta calcular las fechas tardías. Las fechas tardías se comienzan de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos que la fecha tardía de todo el proyecto va a ser igual a la fecha temprana. Significa que la fecha tardía del nodo fin va a ser igual a 17, ¿sí? Por lo tanto, vamos a comenzar a calcular las fechas tardías desde atrás para adelante. La fecha tardía se calcula con la siguiente fórmula. La fecha más tardía del nodo origen es igual a la fecha tardía del nodo destino menos la duración de la tarea del nodo origen hasta el nodo destino, ¿sí? Ejemplo, si yo quiero calcular la fecha tardía de F, tengo que calcular la fecha tardía de fin, que es 17, menos la duración desde fin hasta F, que es 5, y entonces la fecha tardía de F me va a dar 12. Lo mismo pasa con C. La fecha tardía de C es la fecha tardía de F menos la duración desde C hasta F, que es 8. ¿Qué pasa cuando, viniendo de atrás hacia adelante, encuentro que hay algún nodo que recibe dos flechas? Es el caso de E o de B, por ejemplo. En este caso, tengo que calcular el mínimo de las fechas tardías. Entonces, si yo quiero calcular la fecha tardía de B, tengo que calcular la fecha tardía de B viniendo desde D y de B viniendo desde E. Si lo calculo, veo que la fecha tardía más chica o mínima es la que viene desde D, que es 0. Por lo tanto, la fecha tardía de B va a ser 0. Y entonces ahora tengo el método de camino crítico, o mejor dicho, la red la tengo con los tiempos tempranos y los tiempos tardíos. Ahora lo que me estaría faltando es encontrar el camino crítico. El camino crítico lo vamos a lograr definiendo el margen total. El margen total lo vamos a calcular con la fecha tardía del nodo destino menos la fecha temprana del nodo origen menos la duración de la tarea desde el nodo I hasta desde el nodo origen hasta el nodo destino. Como esto es bastante confuso y hay una forma mucho más simple de calcular los márgenes, les proponemos que utilicen esta otra fórmula, que es calcular el margen total de J es el tiempo tardío de J menos el tiempo temprano de J, ¿sí? La diferencia entre el tiempo tardío y el tiempo temprano del mismo nodo. Entonces, vamos a encontrar que, por ejemplo, el margen total de A va a ser 6, el de C va a ser 6, pero el margen total de B es 0, el margen total de D es 0 y el margen total de F es 0. Entonces, lo que podemos decir es que podemos encontrar el camino crítico
encontrando el camino cuando el margen total nos da 0, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando tengo un margen total de 6? Como pasó, por ejemplo, con A, donde A puede empezar en el tiempo 0 o en el tiempo 6 como máximo. Eso significa que estamos frente a una tarea que no es crítica y no afecta la duración del proyecto su retraso, ¿sí? Puede empezar en el tiempo 0 o puede empezar en el tiempo 6. ¿Qué ocurre cuando el margen total de una tarea es 0? Eso significa que la tarea es crítica, ¿sí? Y que no tiene margen de retraso para iniciarse, porque si no, lo que implicaría sería un retraso en todo el proyecto. Entonces, el camino formado por la sucesión de tareas críticas, o sea, las tareas que tienen margen total 0, recibe el nombre de camino crítico. Entonces, ahí tenemos el resultado de nuestro camino crítico. Significa que las tareas A, las tareas C, E y G no son críticas para mi proyecto, pero sin embargo las tareas B, la tarea D, la F, sí son críticas y tienen que comenzar en el tiempo que se establece. Acá les propongo otro ejercicio un poco más complejo, donde sobre todo las restricciones o la dependencia de las tareas son un poco más complejas. La idea es que ustedes intenten hacerlo, ¿sí? Para después poder conversarlo y ver si entendieron, si logré hacerme entender de cómo realizar el camino crítico. Tengan en cuenta, por ejemplo, que si dice que la tarea C depende que o empieza una semana después de terminada B, que es lo que está proponiendo este ejercicio, y B termina en el tiempo 5, la tarea C no va a empezar en el tiempo 5, va a empezar en el tiempo 6. Y también puede ser, por ejemplo, la tarea H. La tarea H dice que empieza una semana antes del fin de F. F dura 6, por lo tanto, H va a comenzar en el tiempo 5. ¿Sí? Y eso lo que va a hacer es modificarnos un poco nuestra red de tareas. De todas maneras, se les propone acá el gráfico del camino crítico se establecen cuáles son las tareas que están dentro del camino crítico para que ustedes intenten ejecutarlo. Es más, se los dejamos establecido, pero la idea es que ustedes lo puedan realizar. ¿Qué datos se obtienen del PER-CPM? Por un lado tenemos el camino crítico, ¿sí? Donde nos establece cuáles son las tareas críticas para mi proyecto, cuáles son las ventanas temporales para cada actividad, significa cuánto tiempo tengo para moverme, para empezar un poquito más retrasado. Por ejemplo, la tarea A podía empezar en el 0, pero podía también empezar un poquito después. Esa es la ventana temporal. Entonces, las fechas tempranas y tardías me darían la ventana temporal y por otro lado también el margen total. ¿Qué hacer cuando una tarea se sale de agenda? Vamos a revisar primero el impacto de cuando una tarea se sale de agenda, ¿sí? Si una tarea se sale de agenda y no es dentro de las tareas críticas, estamos un poco más tranquilos que no va a pasar nada con nuestro proyecto. El problema es cuando la tarea es crítica, ¿sí? En este caso, tenemos que establecer bien cuál es el impacto que tiene el retraso en esta tarea. El tema de reasignar recursos es bueno, el tema está bien,
el tema es la inclusión de más personas en el desarrollo, no siempre genera aumento en la productividad, sino que a veces lo que hace es hacer más confusión, incorporar más confusión en el trabajo, en el grupo de trabajo. También podemos reordenar tareas y modificar la entrega, ¿sí? Bueno, hasta ahí llegamos. Nos vemos la próxima.